Muy buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala y bueno, soy directora general de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente, asociación pionera en la experiencia de cliente en México. Y bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia a nuestro evento, AMEC Talks, que se denomina la experiencia del cliente como eje de la transformación cultural hacia el futuro. Transformar la cultura de tu empresa para centrarla en el cliente es la mejor garantía, podemos decir, de que la implementación de la estrategia de cliente se va a llevar a cabo con el compromiso de toda la compañía, y sabemos que este es un aspecto absolutamente excepcional, y especial. Para llevar a cabo esta transformación cultural, necesariamente debemos poner foco en tres aspectos: la manera de entender a nuestros clientes, la manera de diseñar lo que es la experiencia y, por supuesto, por último, entender al colaborador como protagonista en la entrega de la experiencia de cliente. Todo esto se confirma con un reciente estudio que hemos participado desde la AMEC y que pone en manifiesto que precisamente el 63% de los líderes de experiencia de clientes encuestados manifiestan efectivamente que el mayor reto para acometer esta transformación es la gestión del cambio. La nueva cultura de la organización centrada en el cliente, lógicamente, está desarrollada en nuestra metodología, y desde aquí les invitamos a que desde ya profundicen en mayor detalle en la metodología. Agradecerles muchísimo a LUCAP su colaboración en la elaboración de este AMEC Talk. LUCAP es una empresa socia de la AMEC, que es consultora de un largo recorrido en experiencia de cliente y en experiencia de empleado, expertos en construir futuro tanto para profesionales como para colaboradores. Y bueno, sin más, les voy a presentar a Alberto Córdoba, que es socio director de experiencia de cliente en LUCAP, y también a Fabiola Riva, Project Manager de LUCAP, que moderarán el evento. Y bueno, sin más, muchísimas gracias y cuando queráis, adelante. Muchísimas gracias, Marta. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Estamos muy emocionados y estamos seguros que vamos a tener una AMEC Talk muy participativa, porque eso trata nuestra sesión del día de hoy. No solo vamos a tener ponentes con los que vamos a estar compartiendo toda su experiencia y conocimiento acerca de este interesante tema, sino que también vamos a estar pidiendo de nuestros asistentes que colaboren con nosotros, y vamos a tener un par de dinámicas donde vamos a poder tener esta participación bidireccional. Así que va a ser fenomenal que puedan estar interactuando con nosotros, y los invitamos a eso, a que participen. Y bueno, Alberto, eso es, gracias, Fabiola. Pues sí, efectivamente, estamos emocionados. Yo particularmente diría que un poquito más. Yo, el 80% de mi familia es mexicana, vive allá. Mi abuelo, sus hermanos se fueron a México y yo me quedé aquí, y él se quedó aquí en la miseria, y a todos les fue bien. Pero bueno, es lo que tiene la vida. Concretamente, nosotros llevamos desde el año 2005 en experiencia de cliente en LUCAP, y hemos podido ver cómo se convirtió en una herramienta de transformación de empresas, ¿no? Y tanto para Fabiola como para mí, como para el resto de LUCAP, digamos, tenemos un pequeño sueño, y es ayudar a las empresas mexicanas, digamos, a mejorar la vida de la gente, ¿no? Y eso al final, pues casi siempre, por lo que hemos visto en otros países, pues pasa pues porque los clientes queden más contentos, porque la gente disfrute mucho más de lo que hace, y también porque se generen mejores empleos. Y para eso, digamos, pues la experiencia de cliente es una vía muy clara, ¿no? Y para eso tenemos hoy con nosotros 3 amigos, ¿no? Luego, ahora los conoceremos, tanto a Liliana como a Marisol, como a David, ¿vale? Y con los cuales nos gustaría disfrutar mucho. Pero queríamos empezar con una pregunta, ya que decía antes Marta que para el 63% de los líderes de experiencia de cliente el reto es la gestión del cambio. Ya que decía ahora Fabiola que queremos generar participación, os queremos preguntar a vosotros. Y es una pregunta muy sencilla, y es ¿cuánto crees que tu organización está centrada en el cliente? Aquí tenéis el código QR, ¿vale? Para que os metáis y respondéis a la pregunta, que es muy sencilla, de 0 a 10, ¿vale? Piensa en tu empresa, piensa en tu ámbito, ¿cuánto está centrada de verdad en el cliente? Nada centrada en el cliente, un 0, un 5, cuando lo tienes en cuenta, lo tienes habitualmente en cuenta, o está en el centro de todo en cuanto a decisiones y en cuanto a actuaciones. Nos gustaría un poquito recoger vuestros votos, que aquí ya empezamos a verlos. Veo que de momento estamos bastante cómodos, consideramos que el cliente está en el centro de todo, 4 ya de nosotros, de media tenemos un 7,5,
Nadie ha puesto un 0, lo cual me encanta verlo. Nadie considere que no lo tengamos nada en cuenta, ¿vale? Aunque sí que hay algunos que son autoexigentes. Va bajando la nota a medida que vamos avanzando con la muestra. No sé si es significativo eso o no, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos razonablemente cómodos. La siguiente, de los aspectos que puede haber dentro de experiencia de cliente, ¿cuáles creéis que requieren... Perdón, a ver si consigo mover esto. Sí. ¿Qué aspectos pensáis que trabajar para lograr vuestra transformación cultural hacia el cliente? ¿Es un tema de personas? ¿Es un tema de cómo son las personas? ¿Es un tema de procesos? ¿No? ¿Es un tema de que los productos están muy centradas en cualidades y en cualidades? ¿Es un tema de la web o la app, que necesitamos mejorarla mucho? ¿Es un tema de que las comunicaciones hablan más en nuestro lenguaje que en el lenguaje del cliente? Es un tema de que nos faltan indicadores, de que fundamentalmente los indicadores nos llevan a poner el foco en vender o en rentabilidad o en controlar, pero no tanto en aprender del cliente. ¿Vale? Ya veo que vamos recogiendo cada vez más votos, ¿no? Ya llevamos 10-15 votos y está bastante repartido, ¿no? En cuanto a que se necesita mejorar. Veo que muchos habláis de procesos, ¿no? Más o menos 3 de cada 10, ¿no? Algunos habláis de personas, normalmente... las personas, pues hemos crecido de una manera y no tienes por qué haber crecido de la manera que marca, entre comillas, la compañía. Algunos habláis de las propias comunicaciones. Yo creo que todos distinguimos cuando recibimos un mensaje de una compañía en si está pensado para nosotros o si es un mensaje estándar, si está hecho desde la burocracia o si está hecho para permitirme a mí avanzar en los siguientes pasos. Yo veo que esta página está muy repartida, ¿no, Fabiola? Sí, un poco. De hecho, me sorprende que está como muy parejo en algunos aspectos. Sí. Pero bueno, que veamos a ver cómo va esto. Estupendo. Fenomenal. Pues nos gustaría profundizar ahora en esto, ¿vale? Como decía Marta, 63% afirma que el reto está en la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio, lógicamente, afecta a casi todo lo que vemos aquí. Afecta en cómo vemos la burocracia que tiene que ver con los procesos, afecta en cómo conseguimos un cambio de mentalidad, digamos, tanto en los líderes como en los que tienen que ejecutar lo que deciden los líderes, en lo que indicamos a nivel de comunicaciones, en la tecnología, en la métrica. Fenomenal. Pues nos gustaría profundizar ahora en esto. También os animamos a que, igual que hemos opinado ahora en el Mentí, podáis opinar también libremente en el chat cuando queráis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a partir de aquí vamos sobre todo a conocer a los asistentes y vernos, ¿vale? Y vernos y disfrutar un poquito. Sí que simplemente como mínima introducción, recordar el momento en que vivimos esto. Están naciendo compañías y más que nunca, el año 2021 fue el año de más creación de empresas, ¿vale? Y muchas de ellas sí tienen el cliente en el centro, pero nos encontramos que hay muchas compañías que tienen que transformarse para tener foco en el cliente, ¿no? Y que para hacerlo, pues ante un cambio que nos puede llevar a dudar sobre si existiremos o no, porque es el mayor cambio de los últimos 200 años, esto nos obliga a ver, digamos, cómo hacerlo. Y normalmente una compañía, ni una persona ni una compañía cambia solo porque te lo digan o porque quieras. Digamos, cambias en el proceso para conseguir algo. Y eso para mucha gente está siendo la experiencia del cliente o la obsesión por el cliente, el foco en el cliente. ¿Por qué? Porque normalmente una compañía no nace para ganar dinero. Una eléctrica no nace para ganar dinero, nace para llevar luz a la gente. Un banco probablemente nace para que la gente pueda comprarse una casa o hacer realidad un sueño. O un retailer no nace para ganar dinero, nace para poner a la disposición de la gente ropa o muebles, ¿no? Y eso al final tiene que ver con que todos podemos trabajar juntos para el cliente. Y de esto es de lo que queremos hablar hoy, de cómo eso al final tiene que ver con la cultura. Y para hacerlo, para conseguir orientarnos hacia el cliente, eso tiene que ver con el propósito, súper importante. Cualquier compañía que nace hoy tiene normalmente un propósito con el cliente en el centro y lo podéis ver en cualquiera de las compañías que nace, desde un Justo, ¿vale?, a un Airbnb. Tiene el cliente en el centro desde su propia visión desde el principio, ¿no? Cualquier compañía, eso tiene que ver también con ese propósito que se refleje, por supuesto, en cada canal, en cada interacción, en cada momento, en cada rol, en cada persona. Y esto es lo que al final tiene que ver con el cambio cultural, ¿no?
Y por eso al final supone muchas cosas, por supuesto también lo que tiene que ver con la métrica, pero es por esto que Customer Experience desde hace ya bastantes años está siendo el principal eje de transformación cultural de las compañías. Y de eso es lo que queremos aprender hoy. Queremos aprender de Liliana, de David, de Liliana, de David, de Marisol, ¿vale? De cómo lo han abordado en sus compañías, y a partir de aquí me callo, ¿vale? Y vamos a escucharles a ellos, que son los que verdaderamente nos van a contar su historia. ¿No, Fabiola? Sí, genial. Y bueno, para contarles exactamente el rol de cada uno, pues les voy a presentar brevemente a Marisol Rojas, que ella es directora de Customer Experience en Scotiabank. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. También nos acompaña Liliana León, que ella es VP de Human Resources en Pernod Ricard, México. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ustedes, mucho gusto. Mucho gusto. Y David Orza, que él es director de Customer Experience en Abanca. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Y de verdad es un honor tenerlos a ustedes como parte de nuestra mesa redonda, así que seguro vamos a aprender muchísimo de ustedes y de todos los conocimientos que nos puedan compartir. Y bueno, y aprovecho justo ahora, porque ya que había dicho que parte de todo esto es que también nuestros asistentes interactúen con nosotros, en este momento todas las preguntas que quieran hacerle a nuestros ponentes, por favor pónganlas en el chat, porque seguramente van a ser de gran ayuda para poder enriquecer esta mesa redonda. Así que pónganlas ahí, compártanos alguna inquietud que quieran hacerle a alguien en específico y pues comenzamos. Pues con la primera pregunta, estas preguntas para todos. ¿En qué creen que ha cambiado nuestra cultura en general en los últimos años? Bueno, si gustan, comienzo. Claro, nuestra cultura ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Si bien siempre se habló de poner al cliente en el centro de las decisiones, honestamente nuestra estructura estaba muy orientada a productos. Nació así y así estaba como fue orientado todos los procesos. Entonces, desde hace unos años comenzamos la transformación cultural centrada en el cliente y bueno, comenzamos por nuestros sistemas, nuestros procesos y la implementación de toda una metodología sistemática de medición de la voz del cliente y la voz del empleado también. Y todo esto pues llevando a un ciclo de mejora continua. Pero les cuento un poco tal vez cómo lo dividimos o a alto nivel qué fue lo que hicimos. Entonces, primero que nada, empezamos por un liderazgo comprometido que de verdad establece la experiencia del cliente como una prioridad y forma parte del gobierno de nuestro modelo de medición. Entonces, aquí desde la más alta dirección, incluso nuestra casa matriz que está en Canadá, en Toronto, desde ahí se habla de la importancia de la experiencia del cliente, cómo está en el centro de las decisiones y cómo empieza a cascadear. Y también aquí, pues, nuestros altos directivos lo tienen en su discurso todos los días, ¿no? Y en el hacer. Segundo, un NPS como métrica única. Para poder entonces dar un seguimiento sistemático y lo tenemos a nivel canal, a nivel producto y también a nivel proceso clave. En tercer lugar, implementamos una estructura analítica y operacional. O sea, tenemos una plataforma tecnológica bastante robusta. Nosotros usamos Medallia. A través de Medallia es que se dispara también todas nuestras encuestas y recabamos toda esa voz del cliente. Y pues tenemos procesos de escalamiento y de análisis y también de priorización ya bastante claras. Siguiente, como en cuarto pilar, tenemos todo un sistema de mejora continua que hemos establecido después de esta priorización. Después de este análisis de distintas fuentes de nuestra priorización, pues llevamos todo un sistema de mejora continua que incluye meternos en las entrañas de todas las áreas, darles retroalimentación y sobre todo accionamiento. Y después de este accionamiento, pues tratamos de cerrar la pinza con comunicación. Y bueno, finalmente todo esto está soportado por un modelo comercial que sí está realmente enfocado en brindar la mejor experiencia al cliente, ¿no? Entonces, nuestro frontline, que es principalmente nuestra gente en sucursales, nuestra gente en el contact center, tienen pues muy ancladas las disciplinas, ya poco a poco es parte de su ADN. Y bueno, todo esto está anclado en el NPS finalmente como parte del esquema de medición y finalmente de incentivos también. Entonces, hoy sí que el cliente está en el centro de las decisiones en todos los niveles de la organización. Todavía hay camino por recorrer, pero
nuestra cultura ha evolucionado significativamente en los últimos años. Buenísimo, Marisol. ¿Puedo entender por lo que has dicho al final que te has puesto una nota muy alta en el Mentí? No, he sido conservadora, me he puesto un 8 porque todavía hay bastante que, soy honesta en que todavía tenemos mucho por hacer, pero digo con orgullo que hemos recorrido un buen trecho. Maravilloso. Liliana, David. ¿Qué tal? Marisol, muy interesante lo que nos compartes, ¿no? Tomo muchas cosas comunes y algunas otras para llevar a mi organización. Tal vez para explicar a la audiencia qué es Pernod Ricard. Somos una empresa de vinos y licores internacional con sede en Francia y presencia en 80 países. Marcas, voy a dar algunas de las más reconocidas porque Pernod Ricard como tal sé que no es tan reconocido en nuestro mercado mexicano. Por ejemplo, el whisky Chivas Regal o el vodka Absolut, tequila Avión, entre muchas otras. Entonces, para responder a la pregunta de cómo ha cambiado nuestra cultura en los últimos años respecto a la experiencia al cliente, puedo decir que llevamos muchos años centrados en el cliente y sobre todo en el consumidor. Para nosotros, el consumidor, el último que consume alguno de nuestros productos en cualquiera de los momentos que decide hacerlo, ha sido nuestro foco por varios años y creo que esto puede haber facilitado los cambios repentinos que vivimos en los últimos años. Si bien hay un claro ajuste en donde antes nosotros, que sí teníamos alguna data, pero que no era tan robusta, ofrecíamos a nuestros consumidores las experiencias que creíamos que ellos buscaban, y ahora sabemos que hay tanta información afuera y la aprovechamos mejor, y es esta la que nosotros ahora estamos utilizando para dirigir y tomar decisiones en pro de estos consumidores y clientes. Entonces, los productos nuestros están justo en la experiencia del consumidor y por eso digo que puede haber sido un poco más sencillo transitar hacia esta tendencia de estar centrados en el cliente o el consumidor, porque nosotros llevamos eso, una experiencia más que un producto a nuestros clientes y consumidores. Y en los últimos años, la visión de nuestro grupo Pernod Ricard a nivel mundial ha sido justo transformar y acelerar nuestro crecimiento. Son las dos palabras clave que estamos utilizando para llevar este cambio de mindset en toda la organización y, como ya dije, precisamente centrado en el consumidor y también centrado en el empleado. Más adelante tal vez tenga oportunidad de compartir algunas de esas experiencias. Y solo para rescatar algo que se respondió en la encuesta de Menti, ¿no? Yo tomé nota aquí de las 4 top respuestas que dio este grupo sobre cuáles son los factores clave o en qué cree que se debe basar la gestión de este cambio para transformar la cultura. Y son justo aquellas que nosotros en Pernod Ricard México, ahora hablo de nuestra organización local, en la que nosotros centramos nuestra transformación mexicana, y es las personas, los procesos, la métrica, también en menor grado, y todo con un paraguas muy importante de comunicación. Clarísimo. Muy bien. David. Bueno, muy interesante todo lo que comentan, con muchas similitudes al caso de la banca, tanto Marisol como Liliana. He de decirle a Liliana que yo antes de ver, estuve viendo internet, que era Pernod Ricard y tal, y dije, joder, si yo soy un consumidor de toda la vida de estas bebidas, y además de los buenos, buenas experiencias. Bueno, nosotros ahí tenemos, entre comillas, cierta ventaja y una desventaja. Una desventaja es, a veces, por lo menos en España, no es un sector como el asegurador, el banco financiero, que goce de la mejor reputación, ¿vale? Eso ya, de algún modo, por pertenecer al sector, te puede marcar, pero nosotros tenemos solamente 8 años de vida. Entonces, realmente el banco se creó para clientes, con una hoja de ruta en blanco, y nació ya muy inspirado hacia el cliente, ¿no? Y la propia dirección, la propia organización tenían perfectamente claro en su visión, en su misión, y un gran apoyo del CEO, del dueño, etcétera, en el tema de experiencia de cliente. Lo vemos muy básico, ¿no? Pero se creó como un departamento de experiencia de cliente, que no en ese momento todas las unidades, o sea, todos los compañeros del sector
todas las empresas tienen un departamento de experiencia de cliente. Se creó un modelo. Aparte de crear el modelo, se incorporaron herramientas, por ejemplo, el NPS, ¿no? Que nosotros seguimos mucho, aunque seguimos otras métricas. Entonces, sí que ya esos cimientos ayudaron mucho, ¿no? El tener un modelo, el medirlo, el estar objetivado, el que forme parte de tu sistema de retribución variable del año para toda la entidad. Que decir, de algún modo provocamos ya en el corto plazo, ¿no? Con cosas concretas, el que se le pusiera foco y estuviésemos atentos. No puedes empezar por todo, creo que luego hablaremos de estas cosas, porque evidentemente hay que trocear el elefante, pero esas bases fueron claves, ¿no? El contar con ese apoyo, el modelo, medirlo, corregir gaps, pues ayudó mucho. De hecho, luego hablaremos de más cosas, ¿no? En esta transformación, este cambio cultural, pues yo me he dado un 7, no me he dado el 8 como Marisol, todavía creo que podemos dar más, pero bueno, hemos mejorado mucho. De hecho, y una señal clave es que a mí ahora la gente, antes de lanzar cualquier cosa, la gente, mis compañeros, los product managers, oye, vamos a testar esto, dime qué feedback me están dando estos clientes, qué podemos corregir. Es decir, que eso, hemos logrado que en estos 8 años, con esa lluvia fina, porque bueno, supongo que tanto Liliana como Marisol lo habrán trabajado mucho y sufrido, pues oye, es un proceso constante de trabajo, de lluvia fina, de dar apoyo, de no hacer sangre, de enfocar las cosas en positivo y en constructivo, porque oye, hay gente que lleva muchos años haciendo lo mismo, trabajando con sus cosas, y de repente pues le sacas una opinión que es totalmente contraria a lo que ellos perciben, ¿no? Pero bueno, que el cambio está ahí, empezamos bien, hemos ido avanzando poco a poco y yo creo que todavía tenemos capacidad de mejora, pero esos 3 o 4 puntos que os decía al principio, yo creo que son claves si queremos empezar, ¿no? Si queremos empezar desde cero. Maravilloso, David. Maravilloso. Yo recupero varias cosas que habéis dicho. Habéis hablado hablado Marisol del liderazgo comprometido, ha hablado del NPS como métrica única, ¿no? Que es a lo que todos habéis nombrado, el tema de la métrica. Habéis hablado de tener una tecnología robusta para permitir esta propia métrica, del foco en el consumidor, nombraba Liliana, y el transformar el crecimiento, pero también en base a datos, ¿no? Es a lo que habéis hablado todos. Y también ha hablado al final, David, algo muy interesante que entra con la siguiente pregunta, que tiene que ver con tener un modelo objetivado que te permite también felicitar por ello, ¿no? No solamente hacerlo en negativo, sino hacerlo en positivo. Sobre esto nos pregunta aquí Pati Ortiz, nos pregunta, ¿cómo han logrado el involucramiento activo de los colaboradores para lograr la experiencia de los clientes? No sé si alguno queréis responder. Bueno, yo, si me permitís. Perfecto. A ver, un aspecto clave es meterlo en el sistema de retribución variable, ¿vale? Tanto del banco, luego en nuestro caso retail, ¿no? Que son las oficinas, también tienen sus propios KPIs a nivel centro, pero también en lo que es headquarters, servicios centrales, también tienen sus propios KPIs. Algunos objetivados en el sistema de retribución variable, otros tienen objetivados en el balance scorecard, ¿no? Entonces, de tal manera que cada uno sigue sus procesos de contratación, de seguimiento, o los servicios como pueden ser bancas a distancia, están medidos, están comparados, tienen bench. Todo ese foco ya ayuda mucho a involucrar a la gente. Luego otra parte para involucrarles es contarles el modelo. Hablaba antes, creo que Liliana, de la parte de comunicación, ¿no? Pues contarles el modelo, reunirlos. Nosotros hemos estado durante 2 o 3 años con 3.000, 4.000 profesionales cada año, teniendo talleres, gestionando dudas, conectándolos, trabajando gaps, llevándoles incluso a propios clientes allí que contaran su experiencia y la viesen en primera persona. En el fondo, ¿qué tratamos? Pues que forme parte de su día a día, que la gente esté preocupada de que en cada interacción con el cliente la percepción sea lo más positiva posible, porque saben que además luego, ya sea por Medallia o por cualquier herramienta de cliente, además los pueden encuestar y nos pueden contar su experiencia. Pero no hace falta que haga una encuesta, pero cuentan en redes sociales. Quiero decir, eso ahora mismo ya está pasando. Entonces, es muy importante que forme parte del día a día, que en esas herramientas en retail puedan conocer de primera mano cómo está siendo la atención que ellos dan y tiene que haber cierta madurez para encajar críticas, aunque siempre hay muchas más felicitaciones que alertas. A esas felicitaciones darle mucha visibilidad, a esas felicitaciones darle reconocimientos y al final de año, pues oye, nosotros organizamos con el CEO, con el dueño, pues un desayuno o una charla extendida donde se felicita a la gente y la gente cuenta su experiencia, ¿no? Sigue siendo una parte importante. Y luego hay otras herramientas, como puede ser una comunidad de testers o como puede ser incluso una parte de Mystery, que nosotros ahí lo utilizamos tanto en presencial como en omnicanal, como en canales digitales, que lo que
la comunidad, por ejemplo, nos ayuda mucho con los project managers en cada proyecto a saber si el diseño es adecuado, si las últimas pantallas se entienden, si hay que corregir algo, a eficientar los lanzamientos y a eliminar anécdotas, porque aquí muchas veces hay anécdotas que dicen, no, esto tiene que ir así, en este color, y oye, no, que eso cuesta mucho. Y luego resulta que el cliente ni lo valora ni es importante para él ni le aporta valor. Entonces, eso nos ha dado mucho desde el punto de vista de servicios centrales y luego la parte de Mistream nos ha dado tanto en servicios centrales como en el retail, en esa coordinación omnicanal que no siempre es fácil, el ir detectando cómo son las vivencias reales, porque nosotros ahí tenemos tanto no clientes como clientes que son shoppers que trabajan para nosotros y nos detallan, eso Alberto lo sabe muy bien, nos detallan perfectamente cómo es la experiencia y eso nos ha ayudado muchísimo a decir, oye, mira, no es que te lo diga yo, y ni siquiera una encuesta, es que esto ha pasado así, 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 con todos los pantallazos, con el momento de la cita, quién le dijo tal. Y es una manera muy buena de ir afinando los journeys. Al principio puede haber algún rechazo, pero en cuanto lo cuentas en constructivo y además haces cierto bench y lo ven, pues enseguida se meten en la rueda de mejores prácticas y mejora continua. Ese es un poco cómo nosotros hemos sido capaces de ir involucrando poco a poco a, digamos, aquí a nuestros colaboradores. Genial. Mil gracias, David. Oye, y hablando de esta parte también de Employee Experience, a mí me gustaría que Liliana nos compartiera en su experiencia cuál ha sido el colectivo que ha sido más complejo y cuál el más agradecido para poder hacer hablando justo de todo lo que nos compartiste, de cómo montar a los colaboradores en la misma dinámica, con qué es lo que se enfrentó Liliana, ¿no? Y me encantaría escucharte. Mucho gusto. Mira, déjame empezar por explicar lo que hicimos como para comunicar, todo lo que tuvimos que hacer y cómo fue el proceso para comunicar a los colaboradores con el fin de que ellos se sumaran al proyecto mismo, ¿no? Y por supuesto te respondo a la pregunta. Después, me gustaría después explicarlo de quién fue el grupo más resistente, como para que se pueda comprender mejor. Entonces, nosotros empezamos por definir el propósito de la compañía, que no es la visión, no es una ambición numérica, es ¿para qué estamos aquí? ¿No? Entonces nosotros, cuando encontramos el para qué estamos en esta compañía, hablo de Pernod Ricard, que es para llevar estos momentos de convivialidad a los mexicanos o a los seres humanos, dependiendo del país en el que se encuentren, inmediatamente hubo una sensación de abrigo en todos los colegas, colaboradores o empleados, porque con eso todos conectamos y todo mundo tiene claro que aunque sea la persona de finanzas, el que recluta, el que vende, todos nos podemos identificar con ese propósito. Una vez hecho esto, por supuesto, definimos y comunicamos cuál es entonces nuestra visión como Pernod Ricard México, cuáles son las batallas comerciales en las que nos vamos a enfocar para conseguir una ambición financiera, que para eso está un negocio o una organización, por supuesto, y también pasamos a identificar los facilitadores para cumplir con todo lo anterior que acabo de describir. Y estos facilitadores son los comportamientos humanos y de liderazgo que cada uno de los colaboradores debe incorporar y manifestar en el día a día para llegar a esos resultados. Una vez que esto está identificado a través de diferentes workshops de días, aseguramos que cada colaborador, desde el primero hasta el último, comprende este propósito, visión, misión, batallas comerciales y habilitadores para que lo pueda apropiar, y durante un proceso que hoy se cierran los primeros 4 años, que es el tiempo que llevamos en esta transformación, nosotros hemos ido haciendo diferentes momentos de evaluación de la incorporación de estos comportamientos. ¿Qué pasó en algún momento cuando el comité directivo hace esta definición del propósito y demás? Los comportamientos, que para nosotros le damos un nombre, y lo transmitimos a la siguiente capa, que son nuestros directores, los que reportan a las cabezas de cada una de las áreas. Se comprende, se acepta, se asume, porque hace sentido también para los mandos medios, y después a este grupo se le pide hacer la bajada en la comunicación, muy acompañada por recursos humanos y por una estructura dedicada al cambio que como tal llamamos transformación. ¿Qué ocurre? Que cuando del resto de la organización suben preguntas o dudas, nos dimos cuenta que el grupo de mandos medios, por no haber sido parte de las discusiones
para llegar a la definición de este propósito, se encontraba con menos elementos. Entonces, ese equipo, no puedo decir que fue más resistente que otros, solo que nos dimos cuenta que necesitábamos hacer una pequeña pausa y en paralelo hacer un siguiente workshop con ellos. Les permitimos a ellos hacer aportaciones, ya fuera para añadir o retirar algo de alguno de estos comportamientos definidos. Con eso se apropian del modelo y entonces sí, verdaderamente empieza a fluir esta visión al resto de la organización. Entonces, no quiero decir que hubo resistencia, solo hubo falta de información de nuestra parte y una vez que nosotros subsanamos esa falta, las cosas terminan y continúan hasta el día de hoy fluyendo. Súper. Eso está muy interesante porque lo que escucho que desde tu primera intervención fue que al final todo también trata de comunicación, ¿no? Y no nada más de cara al cliente, sino cómo estamos haciendo esa comunicación interna para que se dé y que ellos también sean partícipe y de verdad pueda funcionar hacia el fondo. Entonces, está muy interesante esa parte y sí, coincido contigo que no es más resistencia, sino también cómo involucras de verdad en todo el proceso a las personas clave para que esto suceda. Entonces, Marisol, me imagino que es un proceso largo, que imagino que a veces es difícil saber por dónde empiezas, ¿no? Digamos, pero si nos quieres contar un poquito cómo decidisteis por dónde empezar y sobre todo también, digamos, cuáles fueron los primeros resultados que os animaron a continuar en el camino, a seguir adelante. Claro, bueno, ¿qué nos animó o cuáles fueron esos primeros resultados que nos fueron animando? Porque como bien dices, a veces es un poquito abrumador, ¿no? O sea, empiezas a tener la lectura de dónde están los puntos de dolor, de dónde están estos procesos y te das cuenta, al final es gigante, tienes los canales, tienes todos los productos, tienes todos los procesos y de pronto pareciera que todo es igual de prioritario. Entonces, de ahí, pues ha sido fundamental tener de verdad, una muy buena estructura de análisis y de fuentes de información. Hemos nosotros logrado tener, porque como ya lo comentaba David, pues a veces no te lo responden a través de Medallia o de la encuesta, pero se vuelcan a otros foros pues para poner sus comentarios o dar su retroalimentación. O sea, las redes sociales es algo que nosotros también tenemos que estar activamente escuchando y monitoreando. Entonces, tomamos muchísimas fuentes de información, incluso lo que llega a reclamos, a la Conducef, ¿no? Qué es lo que llega a la oficina del presidente, por otros canales para realmente tener una vista holística de dónde es que convergen o dónde es que tenemos tal vez ese común denominador, dónde están los principales puntos de dolor y hemos entonces de ahí priorizado diversos frentes y establecí todo un mecanismo, toda una metodología de tener esas reuniones multidisciplinarias, de traer a la gente a la mesa que tenga que ver con esos procesos clave o con esos puntos de dolor para realmente en equipo y de punta a punta resolverlos, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, tarjeta de crédito, pues no puedes traer nada más a la gente de producto, tienes que traer a la gente también de operaciones, tienes que traer a la gente del canal, tienes que tener a la gente también de incluso a veces de marketing, lo que quiera que sea, pero definir el punto de dolor, realmente encontrarlo de raíz y traer estos foros a esos equipos multidisciplinarios para resolver justamente y tener ese accionamiento. Entonces sí ha sido también mucho trabajo para mover las piezas, mucha gestión del cambio también, ¿no? Influenciar a estos grupos que vean realmente cómo es que también afecta, no es un indicador que afecte a canal, ¿no? Hoy nuestro NPS está dirigido a canales. Entonces no es un NPS de la sucursal, ¿no? La sucursal está brindando un mal servicio. Es finalmente que todos somos un equipo y qué es lo que está doliendo en sucursal. Y áreas centrales pues juegan un papel muy importante en eso. Entonces, nos alentó muchísimo empezar a ver el cumplimiento de las metas que nos habíamos planteado, tanto en NPS como en disciplinas, empezar a ver que realmente estaba permeando eso en el día a día, que estaban haciendo las llamadas de seguimiento, tocando base con nuestros clientes, reflexionando sobre qué era lo que estaba en las manos del canal poder resolver y qué era lo que tenían que escalar. Entonces nos empezamos a plantear cada vez metas más agresivas, ¿no? Cuando vimos que se estaban cumpliendo, que realmente estábamos llegando a lo que nos habíamos originalmente
mapeado, pues bueno, entonces nos empezamos a plantear estas metas más agresivas y poco a poco también fuimos robusteciendo nuestro modelo de gestión de la voz del cliente y del empleado. Nosotros también tocamos base, vaya, hay encuestas que son específicas de clima laboral y también es importante tomarlo en cuenta, pero tenemos una encuesta específica que es la experiencia del cliente a través de los ojos de nuestros colaboradores, a través de los ojos de la primera línea, de quienes están brindando ese servicio, de quienes tienen ese primer punto de contacto. Entonces, bueno, pues esto nos ha dado las bases para ir teniendo justo esa data, ese detalle fino de dónde hay que priorizar y por dónde encaminar los esfuerzos. Y honestamente, todavía hay mucho por hacer, pero bueno, hemos permeado la cultura en todos los equipos y como lo comentaba David, ahora nos buscan también, ahora me buscan proactivamente para conocer de tal o cual proceso, producto o área, como dame por favor el NPS, ¿no? Danos la voz del cliente, qué es lo que dicen y de todo, o sea, desde qué es lo que dicen de cajeros automáticos. Sí, eso suele ser muestra claramente de que hay interés, ¿verdad? Cuando te exigen que les des algo, les piden que les des algo es porque les importa de verdad. Cuando no solamente hay que dar... Justo, entonces... Ahora tengo que priorizar porque es como nos faltan manos, ¿no? Para poderles dar a todos qué es lo que dicen los clientes, pero es un excelente indicador de la cultura, justamente, ¿no? De cómo la voz del cliente y la felicidad del cliente se está volviendo el KPI más importante y que realmente nos buscan para conocer y ver el termómetro y tocar base y vamos por buen camino, ¿no? Entonces, eso es un buen indicativo de que hemos logrado ese cambio cultural también. Estupendo, Marisol. Además, creo que ha dado respuesta a una pregunta que aquí hacía Alicia, y es cómo se trabaja lo que la experiencia de cliente define con áreas como planeamiento, como marketing, con recursos humanos, que ha hablado, por ejemplo, con el ejemplo de la tarjeta de crédito, ¿no? Muy claro. Hay varias preguntas aquí en el chat que hablan sobre, alguno dice, he oído que el NPS está muriendo, alguno pregunta por otros indicadores adicionales al NPS. El NPS, como sabéis, es un indicador que mide muchas cosas, mide precio. Si yo bajo los precios, el NPS sube. Mide producto, mide la calidad del producto, mide marca. Cuanto más famosa es una marca, más mejora su NPS. Y también, por supuesto, mide experiencia de cliente. Pero es verdad que no solo mide experiencia de cliente, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre alguna otra métrica que pueda ayudar además del NPS? Yo puedo compartirles también nuestra experiencia al respecto de la medición y porque vi algunas preguntas sobre cómo mantenemos al día la comunicación y la propia transformación andando. Si les parece, puedo abordarlo desde ahí. Perfecto. Sí. Entonces, en la experiencia de Pernod Ricard de México en su transformación, lo que puedo decirles es que además de la definición de la visión y el propósito, como les mencionaba, en ese mismo momento nosotros construimos un proyecto de largo plazo y a este proyecto le pusimos recursos dedicados, o sea, 2 personas de nivel director que su responsabilidad era asegurar la transformación a través de los distintos hitos previamente identificados. Entonces, el plan fue construido de manera tal que quedaba claro hasta dónde iba a llegar, ¿no? En 1 año, 3 y 5. Pusimos recursos dedicados a eso. Entonces, una persona de nivel director con otra persona de apoyo para dar seguimiento a los docenas, porque eran algunas docenas de proyectos de transformación en la cultura de la organización. Y además, nosotros hacemos un punto muy importante en que el colaborador y su experiencia en el tránsito por este proceso fuese no solo positivo, sino activo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Comunicación, lo he repetido, pero estoy convencida que es tal vez el elemento más importante porque sin este no se puede elevar la moral en los colaboradores porque no están conscientes de si su esfuerzo se está reflejando, ¿no? Y también les da reconocimiento y seguridad y certeza para continuar haciendo ese adicional que a veces la compañía les está pidiendo. Entonces, comunicación para nosotros es todo el tiempo de todos los colaboradores, empezando por el director general y en todos los foros posibles. Hoy por hoy, la palabra transformación, que así de sencillo fue dado de alta el proyecto, está en la mente de todos los colaboradores
Cuando alguien ingresa a nuestra compañía, se le da también este tema en su proceso de onboarding. Y adicional, nosotros hablamos de transformación en los town halls de los colaboradores que hacemos cada trimestre. Hay una sección específica para ver nuestro avance en los proyectos de transformación. Si hay un newsletter o una revista mensual, tiene su propio espacio. Cada colaborador lo tiene en sus objetivos individuales y en los objetivos de área, y la parte individual pesa al menos el 15% sobre uno o varios proyectos de transformación. Hablamos de esto en cada reunión de comité mensual. Hay un espacio dedicado para ver nuestro avance, y a lo que voy es que hay que tenerlo presente. Lo tienes que invitar a todas las conversaciones y a todos los foros. Después de hacer esto por 3 años, y dado que un componente importante de la transformación cultural es el cambio, y este depende de comportamientos, nos resultaba un poco confuso en cuál era la fuente de información con la que nosotros podríamos tomar más decisiones a futuro sobre cómo lo estaba viendo el colaborador. Entonces, ahí es en donde decidimos aplicar la primera encuesta de experiencia al colaborador, en donde nos ofrece la valoración del qué, ¿no?, que es el objetivo tangible, como también en un segundo plano, pero al mismo tiempo, de la percepción del colaborador. Entonces, hay preguntas que se responden sí o no, así ve un comportamiento determinado en la organización, y luego está sobre el mismo punto cómo lo percibe él. Y eso es lo que nos permitió finalmente tener un indicador numérico sólido y también conocer cuál era la percepción del colaborador, que es lo que nos impacta en nuestro clima. Entonces, no sé si con esto he respondido su pregunta. Estoy tratando de ser muy ágil para dar espacio a los demás y responder más preguntas. Maravilloso ver también cómo a través de la experiencia de colaborador, digamos, también transformáis para acercaros a hacer realidad ese propósito que tiene que ver con, me ha encantado y me identifico con lo que decía al principio David sobre varias de las marcas, por lo menos sobre Chivas y Absolut, de momentos de convivencia de los mexicanos. O sea, mucha de la felicidad a veces está relacionada con eso, ¿no? Fabiola. Bueno, pues aquí tienen una pregunta súper interesante para Marisol, pero no la quiero nada más dejar a Marisol, me gustaría también escuchar a David. Y justo dicen que, ¿qué estrategia? Iván Salas pregunta, ¿qué estrategia implementaron a fin de que el CX pueda ser rápidamente adaptable de acuerdo a los cambios en las situaciones globales? Creo que eso es fundamental hablar, porque precisamente hablando de transformación cultural, ¿cómo le haces para sopesarlo en situaciones imprevistas, ¿no? Entonces, Marisol, Claro. si nos compartes. Y yo creo que el mejor ejemplo fue la pandemia, ¿no? O sea, que de un día a otro fue como el lockdown y bueno, tomar medidas que nos obligaron a reinventarnos en muy poquito tiempo. Y bueno, poniendo ese ejemplo, que yo creo que fue lo que más nos sacudió, lo que nos hizo ser muchísimo más rápidos en cómo analizábamos y respondíamos a la voz del cliente, fue justamente iniciando desde marzo 2020, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer esta lectura, estábamos monitoreando prácticamente pegados tanto a redes sociales como a Medalia, monitoreando en tiempo real comentarios de si había preocupaciones de pronto de medidas de higiene, ¿no? Clientes que no querían tocar el cajero automático, por ejemplo. Si había preocupaciones sobre el número de personas dentro de una sucursal. Entonces, bueno, había distintos temas, ¿no? Desde higiene, concentración, también la falta de personal, porque tampoco estaban operando al 100% como muchos de nuestros canales, y empezar a reaccionar muy rápidamente con comunicación, con capacitación también a nuestros equipos. También tuvimos rotación de personal, hubo personal que estuvo en confinamiento y tuvo de pronto un equipo emergente, tuvo que hacer frente en algunas ocasiones. Entonces, fue escuchar como con mucha prontitud para poder accionar rápidamente. Y eso es mantener, como les decía al inicio, o sea, tenemos un liderazgo tan comprometido que abre las puertas y abre los canales para que esto se vuelva prioridad y para que todo el mundo esté alerta y con los oídos bien abiertos para accionar, ¿no? Entonces, se implementaron distintos foros,
distintos comités y era pues esta lectura, o sea, en tiempo real prácticamente para el accionamiento. Entonces, ese patrocinio ejecutivo realmente que nos ha dado ese empuje para poder llegar a todos los niveles de la organización con esa prontitud. Y no sé si ahí respondí la pregunta. También quiero dar espacio a David, perdón. Sí, total, Marisol, gracias. Fabiola, que se escuchaba un poquito entrecortado. ¿Cómo era exactamente la pregunta? Disculpa. Genial. Preguntaban qué estrategia implementaron a final de que el Customer Experience pueda ser rápidamente adaptable en situaciones globales tan imprevistas como lo que hemos vivido, ¿no? Hablando de transformación, pues cómo han hecho esta transición de la transformación en un entorno así. Sí, muy relacionado con lo que dice Marisol. Claro, ahí tiene que haber una base clara ya de trabajo previo para poder llegar a ese estado de madurez en el que rápidamente puedas tomar decisiones o adaptarte a cambios tan bruscos en este contexto pues, tan complejo que hay como el tema de la guerra, el tema de la pandemia. Bueno, los últimos años son de todo menos normales, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros sí que estamos bastante bien preparados, por ejemplo, por el tema de teletrabajo y tal, que tenemos una Surface, estamos acostumbrados a hacer vídeos y a hacer cosas. Quiero decir, la parte de experiencia de empleado y el cómo ya veníamos trabajando con todas las herramientas de experiencia, pues ayudó mucho. Por seguir con el ejemplo de Marisol y citaros el ejemplo de la pandemia, nuestro NPS se incrementó significativamente. ¿Por qué? Porque de repente nuestros contactos con los clientes, que muchas veces son para venderte algo, aunque nosotros siempre intentamos que haya contactos de seguimiento, indagación, etcétera, etcétera, fueron de profunda preocupación por el cliente. En realidad, sin querer venderle nada. Pues, por ejemplo, oye, gente que no tenía tarjeta, regalarle una tarjeta para que pudiese hacer compras a distancia, o explicarle, o si estaba sola en casa, intentar poner en contacto con nuestra gente de la fundación que se llamaba Banca en Casa. Quiero decir, fue un momento en el que el cliente percibió tal preocupación del banco por ellos, tal personalización, ¿vale?, que hizo que casi nuestro NPS se doblase. Luego volvimos a la realidad. ¿Doblarse? Sí, prácticamente doblarse. Luego volvimos a la realidad, ¿vale? Pero me refiero que marcó mucho la diferencia, fue un cambio grande. ¿Y qué hicimos? Pues oye, nosotros empezamos a hablar con toda la gente de direcciones comerciales, se reajustaron objetivos, se puso en marcha toda la maquinaria de modelo de relación y lo que hicimos fue un protocolo de cómo gestionar esa situación y esos contactos, un protocolo claro, apoyado en nuestro protocolo de ruta, que tenemos ahí un protocolo que se llama Ruta Banca, de cómo tenía que ser el contacto, de qué no se podía hablar, qué cosas no se podían decir en las palabras, y la gente lo asumió muy rápido y rápidamente se vieron los beneficios. Entonces, bueno, en ese sentido sí que tenemos madurez para, en situaciones especiales, caída de los mercados ahora por la guerra, falta tal, oye, pues de repente rápida comunicación, explicación, dar opciones a los clientes que tienen fondos, que tienen planes, que no están yendo bien, explicar por qué y dar soluciones. Lo que no te va a perdonar nadie es que no lo llames y no le expliques, o solo llames cuando va bien. Precisamente cuando llamas es cuando fidelizan mucho más. Y ahí lo vemos, porque es verdad lo que decía antes Alberto, ¿no? Y correlaciono con otra pregunta y ya os dejo hablar a los demás. El NPS es una parte y te pueden recomendar por múltiples factores. Y el canal oficina o la relación con el gestor es uno de ellos, importante, pero no es el que más, porque nosotros tenemos medido la satisfacción de la oficina, la satisfacción del gestor, la satisfacción del journey, lo que se nos cae en los journeys, el embudo. Entonces, al final hay mucha satisfacción a veces con el gestor, pero no hay una recomendación del banco, bueno, por X motivos. Y cada vez el cliente eso lo distingue más. Entonces, aquí es importante saber acotar cada métrica, cada cosa y ponerla en valor para que la organización lo utilice. Ahora bien, la clave es, y vuelvo ahí a lo que dijo Liliana, que haya comunicación, pero no solo interna, sino con los clientes también. Estupendo, clarísimamente comunicación con los clientes y pensando en ellos. Para acabar, ¿vale? Que son y 54. En 20 segundos, ¿vale? En 20 segundos, una pregunta para cada uno de los tres, para Liliana, para David o para Marisol. Si echáis la vista atrás, ¿vale? En lo que habéis conseguido, ¿de qué estáis más orgullosos y orgullosas?
yo estoy clarísima en que, primero, en haber creado una cultura centrada en los valores y la ética. Haber podido no solo diseñar y transmitir, sino dejar de manera viva en los colaboradores y en nuestra cultura un modelo de comportamientos que hoy, después de haberlos medido, sabemos que tienen incluso mayor adopción en la última capa que recibió la comunicación que en aquellos que la crearon. O sea, así de potente fue, así creo de bien diseñada, y de eso es de lo que más orgullosa me siento respecto a la parte que me tocó liderar en esa definición. Clarísimo. Y el segundo, los resultados del negocio. Nuestro negocio ha crecido después de ese diseño e incluso estamos por encima de los resultados pre-pandemia. Entonces, esas son las dos cosas de las cuales me siento valores, más ética orgullosa. y resultados de negocio, todo al mismo tiempo, ¿no? Marisol, tú estás más Pues orgullosa. yo me siento muy orgullosa de lo que hemos generado. Finalmente el modelo de gestión, el modelo de priorización, realmente el accionamiento, el cambiar las cosas. O sea, sí ha habido cosas que se han mejorado a raíz de toda esta escucha de la voz del cliente y del empleado, la comunicación. Y yo creo que esa es la parte que te da más credibilidad. Cuando empiezas a ver los resultados y cuando empiezas a ver que funciona y que algo se está haciendo y no simplemente que alguien, como vamos a medirlo, ¿no? Porque pues cualquiera puede tener una métrica, pero la métrica no va a cambiar orgánicamente. O puede ser que sí, ¿no? Por suerte, pero si no haces nada, ¿no? Si no tienes este sistema de mejora continua que realmente esté accionando, que se meta como, que haga ese, ¿sabes? Se eche el clavado a ver lo más fondo qué es lo que está fallando, corregirlo de raíz, comunicarlo y tenerlo en todos los niveles, eso es de lo que me siento más orgullosa, que hemos logrado eso y al estar dando resultados, realmente va anclando en la cultura de la gente y como lo decía, pues ya las áreas son las que nos buscan al ver, al generar esa credibilidad y ¿no? Al final los resultados hablan y eso ha costado trabajo, pero me da mucho orgullo. Fenomenal. Hablar con hechos y con resultados, ¿no? Da credibilidad. Y por último, David. En mi caso, dos puntos. El primero, el haber creado un modelo, un estilo a banca dentro de un sector que es muy commodity. Yo creo que se nos reconoce claramente por nuestra cercanía y orientación al cliente. Eso es muy fácil decirlo ahora aquí de speech, pero detrás hay mucho trabajo de mucha gente. Pero la realidad es simplificar las cosas para que se entiendan y que haya un modelo reconocible, eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentamos antes, y ahora comentó Marisol, ¿no? De poner a disposición como una unidad transversal, que no somos solo los responsables nosotros, sino la responsabilidad de todos, herramientas para cada área, para cada momento, para cada servicio, para el retail, para las bancas, para los product managers, herramientas que les ayudan a mejorar el embudo de conversión, la percepción del cliente. Entonces, ¿qué nos ha dado como resultado? Pues que se habla de experiencia de cliente, tanto en retail como en product managers, como en comités, donde están los directores generales, el comité de dirección, sin que estemos nosotros. Entonces, ya se ha inculcado en el día a día la parte de experiencia de cliente. Clarísimo, clarísimo. Fenomenal. Pues 1 millón de gracias a todos. Si queríamos acabar con una última pregunta que hemos puesto ya en el chat, y es muy sencilla. Hemos visto lo que nos contaba Liliana, Marisol, David, hemos oído hablar de cómo obstáculos a los que se han enfrentado, colectivos que a veces eran un poquito más complicados, retos que teníamos, logros, hechos, credibilidad, resultados, y al final yo creo que además se nota una cierta emoción, ¿no? en lo que nos cuentan. Pues queríamos preguntaros simplemente por el aprendizaje que hemos tenido aquí, una última pregunta, que si os parece vamos otra vez al mentí, ¿vale? Y es una última pregunta y es, viendo lo que hemos visto ahora, viendo los casos que hemos recibido, ¿vale? Digamos, y con el mismo link que antes, que está en el chat, o que está aquí el código QR, una última pregunta y es, ¿cuánta energía tenéis ahora para intentar ayudar a que vuestra organización esté un poquito más centrada en el cliente? ¿Tenéis el depósito vacío o tenéis el depósito lleno? ¿Tenéis ganas de aplicar esto en vuestras compañías? ¿Tenéis ganas de ayudar a ver cómo esto puede tener lugar a través de los colaboradores, a través de los procesos, a través de las comunicaciones, que hablábamos también, a través de la métrica, a través de muchas de las herramientas que hemos visto aquí, pero que al final casi siempre hay personas, ¿no?, que comparten una pasión
y a veces yo te diría hasta un sueño, que le gusta mejorar el entorno de lo que tiene al lado, ¿no? Y al final mejorar las vidas de todos, ¿no? Bueno, pues veo que la nota es altísima, nos encanta verlo, ¿no, Fabiola? Sí. Y ya terminamos por hoy, ¿no? Total, estuvo muy interesante todo lo que compartieron hoy nuestros invitados y de verdad que yo también me llevo mucho y al final hay muchas cosas que están en común, ¿no? Que son la estructura, la comunicación, tener al colaborador de tu lado, también hacerlo parte de toda esta transformación y sobre todo, bueno, Marisol también hizo hincapié en los altos directivos, que ellos son los primeros que empujan a estos cambios y esta transformación, pues hacen esto posible. Hasta luego. Pero ahí me gustaría solo mencionar que al final los equipos son, o sea, la gente es tu recurso clave y seguro ahí Liliana va a coincidir conmigo. O sea, quien da ese, por mucho que tú tengas ese patrocinio ejecutivo que es esencial, ¿no? La persona más importante es finalmente quien está de cara al cliente. Y nosotros no debemos perder de vista que también son clientes nuestros, ¿no? Nuestros empleados son nuestros primeros clientes y son el éxito de todo. Entonces ahí también una mención especial y un agradecimiento de corazón. Coincido. Totalmente. Bien, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, Fabiola. Estupenda y, bueno, muy nutrida plática con una enorme participación. Oye, qué gusto. Yo creo que sin duda este tema da para más y más a McTalks, pero bueno, os prometemos desde aquí que le vamos a dar continuidad. Muchísimas gracias a esta mesa de panelistas, agradecerles que han compartido su visión, que han compartido su conocimiento y especialmente sus valiosas experiencias. Gracias, Liliana, gracias, Marisol, gracias, David. Y el resto, sin duda, agradecerles a todos su asistencia, su enorme participación, insisto, estamos encantados, le daremos continuidad, vemos el interés y esperamos, pues eso, que hayan encontrado esa fuente de inspiración, que hayan tomado nota de esos tips y que no olviden, por supuesto, visitarnos en nuestra página web www.amecmexico.com y, por supuesto, vamos a seguir en contacto y contáctenos directamente en el momento que quieran. Hasta la próxima.